¿Estás por allí? Sí, acá estamos. Bueno, voy a cometer una infidencia, otra más. Bueno, dale. Los oyentes y yo celebramos tu regreso después de algunas semanas en que no estuviste en el aire. El que no se alegra demasiado es el cabezón. Ah, no. Te lo voy La verdad, adelantando. yo quería aprovechar para mandarle un saludo porque en todo momento estuvo preguntándome cómo andaba. Una forma de actuar. Sí, así que quería mandarle se lo agradecí por privado, pero quería agradecerle al aire. En verdad tomaba mis palabras, Fabián, Ajá. y se las hacía pasar por las de él, propias. Ah, Las bien, asumía bien. como propias el tipo. O sea, él en realidad no quería preguntar cómo estaba, digamos. Claro, pero fue políticamente correcto. Exactamente, Fabián, exactamente. bueno, la verdad que es un placer tenerte de vuelta aquí en el aire de la radio Vivido Equivocada, ya repuesto de tu inconveniente de salud. Sí, sí, sí. Ahí lo único que sí es importante marcar que hay un elemento que se había escapado, que es, uno no lo había pensado, pero es la importancia de la vacunación a las personas que siguen pacientes con alguna patología importante Ujú. y que tienen que estar, digamos, así como el paciente, tienen que estar exponiéndose. Eso no fue pensado por el gobierno. Y la verdad que eso debería también ser pensado independientemente de la edad Tal de la cual, persona. tal cual. Es una aberración. Claro, porque imagínate que una persona se enferma, entonces, ¿quién acompaña a una persona con una patología importante? Entonces, es importante eso. Bueno, pasó bastante y no pasó nada, uno podría decir, ¿no? Desde la última columna. Uno podría decir, pasó bastante porque creo que se fue caldeando el clima político en general. Algunas predicciones creo que se han cumplido, por decir alguna, eh, pero también uno puede decir no pasó nada porque no se cambió la tendencia que uno viene observando desde el año pasado. Incluso que lo habíamos anticipado en febrero de este año, e incluso, como decía, el año pasado. Si uno mira en general la Argentina, eh, tanto la situación económica como la situación sanitaria realmente es un desbarranco, ¿no? La Argentina no cayó en una hiperinflación, ni cayó en una quiebra generalizada de las cuentas públicas, simplemente porque con Guzmán a la cabeza se realizó un ajuste realmente feroz, impensado por López Murphy o por Menem o por cualquier ministro de Economía llamado neoliberal. Entre 2020 y 2021 hubo en promedio un ajuste de los salarios del 20%. En términos, digamos, nominales, no reales, no estamos Ujú. hablando del poder adquisitivo, estamos hablando de lo que se cobra. Eso es altísimo, ¿no? Es decir, es un ajuste terrible. Y estamos hablando a través de un promedio y de salarios en blanco. No estamos hablando de todo lo que puede haber pasado con salarios negros. Estamos en niveles de pobreza e indigencia medidos por el INDEC, con todos los problemas que tiene la medición por el INDEC, que son exorbitantes, superan con mucho lo que, digamos, se le achacaba al macrismo. Ujú. Es decir, estamos en una situación realmente explosiva. El PBI, la caída del PBI de la Argentina, es decir, de la economía, eh, es muy, muy llamativo porque se calcula que aún con los rebotes, recién en 2024, si todo sale bien, se puede llegar al nivel del PBI, es decir, de la actividad económica, del volumen de la actividad económica del 2019. Es decir,
En ese contexto, cuando uno dice, bueno, hay hiperinflación, y se discute, mucha gente, digamos, me atacó mucho porque yo dije que la Argentina, digamos, tenía la tendencia a entrar en una hiperinflación. Es decir, en un contexto tan recesivo, una inflación del 50% es enorme. Es decir, es realmente muy grande. Y la Argentina está entre los países con más inflación del mundo. En América Latina, solamente superada por Venezuela. Ahora, ¿cómo es que se llega, a pesar de todo esto, a una situación de, digamos, de cierta estabilidad, por no decir, no se llega al quiebre? Bueno, otra vez, hay un ajuste feroz que permite que las cuentas estén, digamos, relativamente ordenadas. Se pasa, la Argentina tiene un déficit de 4 o 5 puntos del PBI, pasa a un superávit de 1 punto. Es enorme. Incluso más, digamos, el ajuste que hizo Guzmán es mayor todavía del que preveía el Fondo Monetario. Pero esto también está ligado al aumento de la soja, que, digamos, subió los $600. Agárrense porque ahora cayó por debajo de los 500. A eso hay que agregarle el propio ajuste que produce la recesión, ¿sí? Es decir, digamos, quiebra de capitales, caída de la ocupación. Ahora, ese ajuste tiene el límite de las elecciones. Recordemos además, ese ajuste está basado en que no se pagó ni IFE, ni ATP, ni nada, más allá de lo que uno pueda pensar de esos subsidios, sobre todo del ATP, ¿no? El subsidio a los empresarios. Pero no se pagó ninguna ayuda social por el caso del COVID. Es decir, Guzmán cortó a fin del año pasado todos los gastos que tienen que ver con el COVID, o sea, que tienen que ver con, digamos, el cuidado de la gente. Eso también explica por qué esas cuentas quedaron relativamente ordenadas, pero ese relativo orden se va a poner en juego en las elecciones, donde sí va a haber un festival de subsidios que no van a alcanzar a revertir ni la pobreza ni la indigencia en la Argentina, simplemente van a servir para paliar alguna necesidad muy inmediata con el fin de conseguir algún voto. Eso obviamente va a traer una crisis en el gobierno. Guzmán no está dispuesto a eso, digamos, y probablemente tengamos la salida de algún que otro albertista de los que quedan, ¿no? Es decir, Cafiero, Guzmán, Culfas, son los albertistas. Vilma Ibarra, que no tiene un papel muy importante en el gobierno, así formalmente, pero es el corazón del albertismo. Ese fracaso económico, y ese festival de subsidios para ver si el gobierno logra revertir la tendencia electoral que le da muy mal, ese festival también va a poner a la economía argentina, luego de las elecciones, en una situación muy, muy delicada. Luego la desastrosa, digamos, el desastroso manejo de la pandemia, que lo veníamos viendo. No se trata de comparar a la Argentina con los grandes países, trata de comparar simplemente con países con economías que son incluso, en algunos casos, la mitad de la economía argentina. La Argentina, en términos de vacunación por 2 dosis, desde noviembre hasta aquí, que son más o menos 8 meses, vacunó entre el 8,5 y el 9% de la población. Los únicos países que vacunaron menos que la Argentina en Sudamérica es Paraguay y Bolivia. Todo el resto vacunó más en porcentaje que la Argentina. A este ritmo de vacunación, 9%, pongámosle 10%, que suba el 10%, digamos, para vacunar
al 80% de la población, hagan 8 por 8, hagan la cuenta y fíjense cuándo terminaríamos de lograr la inmunidad de rebaño. El ritmo de vacunación también es bajísimo. Hasta abril la Argentina estaba por debajo de la media mundial, que ya es muy baja, porque la media mundial en todo lo que es COVID es muy bajo, por que estamos metiendo todos los países africanos o asiáticos que en algunos casos, digamos, declararon que el COVID no existe, como Tanzania o Burundi, ¿no? El caso de Tanzania es muy interesante. Tanzania dijo que el COVID no existe y el presidente se murió de COVID, digamos. Pero, digamos, lo tira abajo. Argentina hasta abril estaba debajo de la media mundial, que era, digamos, enorme, y hasta junio, y a partir de junio es superado por Brasil. Es decir, ni siquiera el ritmo de vacunación se ha acelerado lo suficiente. Se supone que ahora lo van a acelerar por las elecciones. Recordemos que hay 4,5 millones de vacunas, 4 millones y media de vacunas en las heladeras. En las heladeras. Es decir, no se están guardando 4 millones de vacunas y media para ir dosificándolas en las elecciones y no quedarse sin vacunas, que sería, digamos, una especie de escándalo. Pero pensemos que, digamos, yo prefiero que en algún momento te quedes sin vacunas, pero vacunaste a todo rápido, y no este verso de andar postergando las vacunas, en el medio muertos. Hay una serie de problemas, en todo caso lo hablamos en otra columna, porque hay un dato muy interesante, y es la pérdida económica por cada enfermo en relación a las vacunas. Es decir, ¿cuánto le sale a la economía un enfermo y cuánto sale comprar vacunas? Ahí hay un artículo muy interesante en Infobae sobre eso, lo recomiendo, porque eso puede permitir incluso pensar la estrategia de la burguesía frente a la pandemia. Y una cosa interesante, para cerrar con esto del manejo, el pésimo manejo, que cuesta vidas, ¿no? Es decir, la Argentina está llegando a los 100.000 muertos. Es un escándalo. En el manejo de la pandemia, la Argentina está solamente por detrás de Brasil y la India, y ahí es interesante hablar un poquito de eso. No hay estadísticas de muertos ni de contagiados. ¿A qué me refiero con estadísticas? Es decir, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los muertos? ¿No? Es decir, en términos sociales, ¿a qué clase social pertenece? ¿Cuál es su ocupación? ¿En qué trabajaban? O los contagiados en qué trabajan, cuál es su forma de transporte, cuál es el lugar donde se mueven, cuál es la causa probable, el lugar probable y la causa probable de contagio. Si tenemos una estadística, el Estado debería tener una estadística. Yo no he encontrado estadísticas sobre eso, por lo menos yo no he encontrado, y no veo a nadie que esté tratando de investigar eso. Sería importante, porque a medida que uno tiene un panorama puede intervenir. Ahora, yo hablaba de Brasil y Uruguay, y la India, y algo interesante para pensar. Y es, por un lado, esta cuestión del desencanto que uno lo piensa en Argentina, pero aparece como una realidad mundial. Dijimos que Colombia iba a contagiar, y efectivamente lo que vemos en Brasil, lo vimos parcialmente en Estados Unidos, es decir, Trump tenía un sesgo grande negacionista con respecto a la pandemia. Obviamente fue arrasado, perdió las elecciones, son elecciones que las podía ganar. Creo que el tema de la pandemia fue clave. Y en el caso de Bolsonaro, bueno, Bolsonaro es como, digamos, el gran referente, ¿no? del aperturismo, ¿no? Es decir, la famosa frase es una gripecinia, Brasil no es un país de maricones, ¿no? Es decir, bueno, lo que vemos es que, por un lado, la clase obrera se digamos, despertó, no se despertó, venía movilizándose, sabemos que la echó a Dilma, pero, digamos, empezó con unas movilizaciones muy importantes en Brasil sobre el manejo de la pandemia que le atribuyen a Bolsonaro. Le atribuyen porque ya discutimos que en realidad la potestad la tienen
los estados, los gobernadores de estados, pero no importa, Bolsonaro apareció, él se quiso poner a la cabeza de todo eso, por lo menos discursiva y políticamente, con ese discurso, digamos, tan fuerte, y lo tratan de genocida. En otra ocasión también discutiremos si se puede o no aplicar la categoría de genocidio para el manejo de la pandemia por las autoridades, pero lo acusan de genocida y está al borde del impeachment. El propio Congreso lo acusó de manejar mal la pandemia. Manejar mal la pandemia obviamente es no cuidar a la gente, ¿no? Decir, bueno, que todo el mundo haga lo que quiera, yo no cuido a nadie. Cuando digo cuidar no es quedarte en tu casa y morirte de hambre, no, el Estado te ayuda y además se ocupa de vacunar para que esa restricción tenga un límite, ¿no? Es decir, al fin y al cabo, los primeros que empieza la chispa aparece por las movilizaciones, eso, digamos, repercute en el poder legislativo y efectivamente hay una serie de pedidos de impeachment relacionados con el manejo de la pandemia de Bolsonaro. En la India tenemos algo similar, es decir, la caída de la popularidad del presidente y la pérdida de las elecciones, por primera vez después del 2014, en una de las provincias más importantes de la India. Lo curioso es que acá, digamos, eso no aparezca todavía, ¿no? Es decir, nadie impugna el terrible manejo de Alberto en la pandemia, ni en el Congreso, ni en la justicia, ni en la calle aparece esa furia que aparece en Brasil, que también apareció en Colombia. En Colombia también las movilizaciones pedían por un mejor manejo de la pandemia. Y la pregunta es también, ¿por qué nadie le pone un límite a Alberto y Cristina con esto? Es interesante, uno puede pensar, porque en el estado del que está la economía argentina nadie cree que esto se pueda remontar. Tampoco hay un proyecto serio para hacerlo, salvo el de los chanchos. Y la segunda pregunta que uno tiene que hacer es ¿cuánto puede aguantar la burguesía argentina? Una recesión que ya lleva casi una década. No lo sé, estaba consultándolo, pero digamos, no sé si es la más larga de la historia argentina, pero digamos, debe estar entre, digamos, las más largas. Y ahí tenemos un problema. Y hay algo de fondo que le da título a la columna. Es el desencanto generalizado. Estamos casi en uno de los puntos más altos de desencanto, más altos desde, digamos, la reconstrucción política de la burguesía después del 2001 hasta acá. El punto más alto, ese punto más alto se puede superar también. La caída terrible de la imagen de Alberto, de Cristina y también de Macri. La crisis del PRO no es, como muchos dicen, porque está por ganar. La crisis del PRO, obviamente el PRO puede ganar las elecciones, ya lo mostró Jujuy, bueno, pero lo que quiero decir es que la crisis que tiene el PRO es por el rechazo al gobierno de Macri y la necesidad del PRO de renovar sus candidatos. Es decir, Larreta no es que está más cerca de Alberto o no. El problema que con Larreta es en qué medida aceptar canalizar en ese que se vayan todos. Y si Larreta quiere aceptar y se dispone a aceptar, él y su gente, tratar de canalizar hacia el sistema, pero en su persona, ese que se vayan todos, no puede estar al lado de Macri. Y no puede tener gente en esa lista o tratar de reducir la imagen de la gente ligada al gobierno de Macri. Ese es el problema del PRO, que es el mismo problema que está teniendo hoy el peronismo, que en parte está ayudado por ser un gobierno de coalición. El gobierno de coalición tiene esa ventaja, ¿no? La ventaja del gobierno de coalición es que cualquiera puede decir: yo con esta gente no tengo nada que ver. Como es una coalición, yo soy parte, pero no decido. De ahí la alternativa Randazzo y el randacismo, una parte, lo interesante del randacismo, por ponerle un nombre, es que una parte está en el gobierno y otra parte está en la oposición.
Es decir, el randacismo, el albertismo, el albertismo y Massa tiene mucha relación con Randazzo, más Alberto que Massa, que, bueno, ya está más cercano a Máximo Kirchner. Pero también Monzó en la parte del PRO. Entonces, lo que tenemos acá es, todos estos movimientos tienen que ver con que se está procesando políticamente el hartazgo generalizado de la gente, que aparece en la calle con las movilizaciones de las organizaciones sociales por alimento, en los propios sindicatos. La UIA también está bastante descontenta y toda la cuestión de la exclusión de Mendiguren tiene que ver con eso. Y lo que vimos en Jujuy es una muestra distorsionada, porque es Jujuy, no es el Gran Buenos Aires, ni Córdoba, ni es capital, pero una pequeña muestra. ¿Qué vimos en Jujuy? Un abstencionismo del 65%, casi el más alto de la historia de Jujuy. Uno puede decir la pandemia, sí, está bien, pero si alguien quiere votar, va a votar. Y un fracaso, un desbarranco del peronismo en general. No pudo poner orden en su fila, fue en 3 o 4 listas, la que más sacó es un 17%, y entonces lo que estamos viendo ahí es, en pequeño, una imagen generalizada. Lo de la izquierda es otro, daría para párrafo aparte, pero es interesante. La izquierda de las últimas legislativas perdió la mitad de los votos y perdió diputados. Lo cual muestra que la llamada izquierda, o yo lo diría la socialdemocracia, porque no es más que eso, también es parte de ese desbarranque. Y obviamente no lo puede canalizar. ¿Por dónde va a terminar? ¿Por dónde se va a encender la mecha? ¿Por dónde va a saltar que se vayan todos? Es difícil, predecirlo. Y sobre todo es difícil predecirlo porque hoy en día la construcción de esa dirección de que se vayan todos está por hacerse. Pero es claro que las elecciones no van a resolver el problema. No lo van a resolver. Probablemente todos los partidos se lleven una gran sorpresa en las elecciones. Hoy se llevaría una gran sorpresa. Y la peor sorpresa no solamente se la van a llevar las elecciones, porque evidentemente va a ser una elección sin ser idéntica, muy similar a la elección del 2001, donde va a haber un ganador probablemente opositor, pero va a haber un descontento muy grande. Pero la peor sorpresa va a venir después de las elecciones, con la crisis que se va a desbarrancar. Para eso creo que hay que prepararse. Y eso es un mensaje, obviamente, para la gente de izquierda. No hay que pensar en las elecciones, hay que pensar en después de las elecciones. Fabián, nos reencontramos el próximo viernes. Muchísimas gracias. Un abrazo, Gustavo. Fabián Harari, Un Mundo en Crisis.